Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Presentación. Mi nombre es Dylan Emir Ramos Mora. Estudio en Prepa en Línea Z. Pertenezco a la generación 28 y actualmente curso el módulo 8. En este video presentaré mi anteproyecto de semana 3, que lleva por nombre Planeando la investigación. Presentaré las partes que contiene y haré una explicación de lo que conlleva y de qué trata cada parte, las cuales son las siguientes. Portada. Introducción del anteproyecto. Objeto de estudio. Planteamiento del problema. Objetivos y preguntas de investigación. Justificación. Delimitación espacial. Población. Marco teórico y metodología. Portada. En este apartado es donde plasmo la presentación de mi trabajo, incluyendo datos como nombre, grupo, fecha, entre otros. Introducción del anteproyecto. Es el apartado en donde contextualizo al lector sobre los vínculos y lazos que tienen los derechos humanos con la diversidad cultural. Objeto de estudio. En esta parte, redacto las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de mi contexto, es decir, las dificultades que tiene la diversidad cultural por la falta de cumplimientos de los derechos humanos. Planteamiento del problema. En este apartado, redacto el problema que afronta la diversidad cultural en el factor de migración, es decir, el problema que enfrentan los grupos étnicos al migrar a las ciudades por la falta de recursos en donde viven, y cómo estos enfrentan graves problemas en las ciudades, en donde las autoridades en general no tienen programas que puedan apoyar de manera decisiva a las personas que migran a las grandes urbes en busca de oportunidades para mejorar su situación económica, y en donde son presa fácil de la delincuencia y abuso de todo tipo por su situación de grupos étnicos vulnerables, en donde los hombres son orillados en muchas ocasiones a vivir en situaciones miserables junto con sus familias, mientras que las mujeres son víctimas de abusos de diversa índole y junto con sus hijos padecen al tener que vivir en muchas ocasiones en situación de calle, con todos los riesgos que todo ello implica. Estos grupos incluso son abusados por las autoridades locales, que los persiguen como si fueran delincuentes, agravando más su situación, pues no solamente tienen que cuidarse de la delincuencia común, sino incluso de las autoridades que deberían de protegerlos. Desafortunadamente, como son grupos dispersos sin ningún tipo de apoyo, son presa fácil de estos abusos y en lugar de mejorar su situación, casi por lo general la empeoran. Con esta migración
esta diversidad cultural se ve fragmentada y en muchas ocasiones sus manifestaciones se van perdiendo al salir de sus lugares de origen, en donde alguna ocasión fueron muy fuertes e intensas. Objetivos y preguntas de investigación. En esta parte, establezco los objetivos que deseo lograr con esta investigación y plasmo las preguntas que me guiarán para recuperar información y así completarla. Justificación. En este apartado, expongo la razón por la cual realizo mi investigación, con la finalidad de buscar soluciones y generar conciencia para que no solo las autoridades tomen acción en la problemática, sino también, como ciudadano común, poder aportar, en su caso, algún tipo de apoyo para este problema, que se da en muchas ciudades del territorio nacional. Se hace necesario evitar que la diversidad cultural se siga perdiendo al ir desapareciendo los grupos étnicos que al migrar a las grandes ciudades olvidan sus raíces y sus costumbres. Delimitación espacial. Aquí expongo cuánto abarca geográficamente mi investigación, en donde, desafortunadamente, se da en casi todo el país, siendo las grandes ciudades donde más se puede apreciar este problema, por lo atractivo que resulta para la gente del campo migrar a los grandes grupos poblacionales. Población. En este punto, plasmo el número de personas que están siendo afectadas por este problema, siendo principalmente la población rural la involucrada en esta problemática. Incluso, algunos grupos étnicos de estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre muchos otros. Marco teórico. En este apartado, retomo las fuentes de información que consulté en algunas páginas de internet. Metodología. Es el tipo de metodología que escogí para mi investigación, que fue la cuantitativa, porque es necesario saber el número de población que es afectada por esta migración y por ende la debilitación de la diversidad cultural. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales? Mi experiencia al hacer esta investigación fue muy buena, ya que me di cuenta de cuánta discriminación hay hacia grupos étnicos y sobre todo cómo a estos grupos se les falta el respeto y no son tratados con igualdad, lo que me ayudó a crear conciencia sobre lo poco que importa la multiculturalidad en nuestro país, tanto a la población en general como a las autoridades de todos los niveles de gobierno, y cómo muchas personas que vienen de grupos étnicos son rechazados, incluso perdiendo casi cualquier tipo de oportunidades. En conclusión, considero que México es un país multicultural, pero lamentablemente a las comunidades de este país no les interesa preservarlas, cuando hacerlo es muy importante, sobre todo porque no todos los países del mundo gozan con una cultura tan inmensa y diversa como la de México. Por eso creo que se le debe de promover a las personas que algo importante es la multiculturalidad de este país y sobre todo que no se haga más discriminación por los grupos étnicos
que más que un lastre es un orgullo por la gran cantidad de tradiciones y costumbres que poseen y que enriquecen la cultura de nuestro país. En todos nosotros está buscar preservarlas para las futuras generaciones y evitar que se sigan perdiendo.